Uno de los grandísimos elefantes blancos de esta administración tienen que ver con uno de los más grandes y dramáticos problemas que hemos vivido desde 2018 hasta la fecha y que ha pasado por un periplo inconmensurable. Desde que el gobierno negó que hubiera desabasto de medicamentos los primeros 2 años, 2 años y medio de su administración, pasando a sus acusaciones, las que siempre hace frente a una realidad que pretende evadir o ocultar, señalando por supuesto que esto era obra de los neoliberales, de los conservadores y todos estos camajanes y fifís en los que se escuda Andrés Manuel López Obrador para tapar, como he dicho, sus insuficiencias en las políticas públicas que tanto han impactado de manera negativa, por supuesto, a los ciudadanos mexicanos, pasando por este tipo de acusaciones, cifrando en determinados personajes políticos y empresarios como los responsables o los culpables de este desabasto, porque según Andrés Manuel López Obrador, ellos eran los productores de esos medicamentos, cuando en efecto, por ejemplo, en el caso de Roberto Madrazo, todo ha sido una mentira. Y bueno, pues se acordarán ustedes muy bien que empezando el año 2023, apenas el año pasado, el presidente de la República aceptando este desabasto y diciendo que pues tendría algo así como una bodega que rápidamente fue bautizada por el ingenio mexicano como la farmaciotototota. Miren, hasta Ultraman sale aquí volando. Una farmaciotototota que empezaría a construirse justamente en los inicios de este año 2023 y que según Andrés Manuel López Obrador ahí contendría todos los medicamentos que hacen falta para su distribución. Así de sencillo, así de rústico, como el propio presidente de la República ha dicho en relación, por ejemplo, con la producción del petróleo, que no tiene mayor ciencia, que solo es cosa de hacer un hoyo y sale el propio petróleo. Y sí, como no, ya dicho sea de paso, veremos cuándo es que Dos Bocas hace la primera producción siquiera de un solo barril, porque pues ya vemos que la cosa no es tan sencilla como hacer un hoyo. Pero regresando desde luego a este tema, que también de manera rústica aborda el presidente de la República, pues sí, con esa farmaciotota. ¿Cuánto costó? Los cálculos son diversos. Hay medios de comunicación que, por ejemplo, no considerando pues, la serie del desasolve y toda pues, la desinfectación que se hizo ahí, se acordarán ustedes que nosotros incluso les hablamos también de un costosísimo proceso de limpia para ir acabando con grillos, ratas, víboras, con arañas, no estoy exagerando, con cochinillas y con todo eso para que pudiera tener ahí el almacenamiento. Bueno, pues entre 2.200, este es un gobierno opaco, y 2.800 millones de pesos. De eso sí estamos hablando. Y que comenzó, finalizando el año pasado, con el 0.9% de su capacidad de almacenaje. ¿Me permiten repetir? 0.9% de su capacidad de almacenaje y sigue por ahí 2.7% del 23 de diciembre a la fecha de recetas son las que ha surtido, así como ustedes escuchan, con más de 337 recetas, algo que nos costó 2.700 millones de pesos. No ha servido más que para 2 recetas, 0.7 en promedio por día, y que signa con eso en salud también. Otro dato que alude justamente a ese drama que en la materia los mexicanos estamos viviendo y que esa es solo una vertiente, pues estamos hablando hoy de una revelación que da el periódico El Universal tomando como base datos oficiales. Pero antes de continuar, desde luego hay que advertir que son distintas otras las vertientes en las que hemos sido afectados en el servicio de salud precario, poco abarcador, cargándole más de 30 millones de personas que al desaparecer el Seguro Popular se incorporan al ISSSTE y se incorporan al IMSS,
falta de capacidad instalada, derroche en otro sentido. Estas dos dependencias son las que más se anuncian de publicidad oficial en los medios de comunicación. Imagínense ustedes qué contraste. Detengamos un instante ahí, ¿no? Entre estas necesidades que les estoy diciendo a ustedes y lo que significa este derroche de cerca del 32% del gasto total que en materia de publicidad ha hecho el gobierno durante estos 5 años. De ese tamaño estamos nosotros hablando, para aludir desde luego a la inconsistencia de las políticas públicas en nuestro país comandadas por la 4T, por Andrés Manuel López Obrador. Cerremos el paréntesis y aludamos justamente a documentos que son los que con base en la ley de transparencia obtuvieron los editores del periódico El Universal. Tengo aquí justamente en mi ordenador la cabeza. Megafarmacia del Bienestar surte, les he dicho, 2.7 recetas diarias. El proyecto para abastecer de medicamentos a la población no ha funcionado. Solo ha dotado lo que les he comentado a ustedes, 2.7 de prescripciones diarias en los últimos 4 meses, diciembre, eran los últimos 7 días, enero, febrero, marzo y abril, hasta el 29 de abril, según información de Birmex, que es la que obtuvo con base en la ley de transparencia el periódico El Universal. La nota firmada por Enrique Gómez dice, señala que hasta el momento la megafarmacia ha fracasado en su intento de solucionar el desabasto de medicamentos en el país, derivado de la falta de fármacos que padece, ya que al momento de su inauguración solo contaba con, también se los dije a ustedes, 0.9% de su capacidad de almacenamiento. El corte es hasta el 29 de abril de 2024. La bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México, solo ha surtido 341 recetas. Según la respuesta a una solicitud de información de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SADCB Birmex. Estas recetas, surtidas por el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud, es el nombre oficial, CEFEDIS, pues aluden justamente a que representan el 2.7 de recetas diarias en promedio desde el 29, yo les había dicho el 23, no, desde el 29 de diciembre del año pasado hasta el 29 de abril de 2024. Así, escueta, pero también muy concreta esta nota. Para dar un contexto, en abril de 2023, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que durante 2022, al día, la dependencia surtió 613,000 recetas médicas a sus pacientes. Repito, 613,000 recetas médicas a sus pacientes. Nada, absolutamente nada que ver con las 341 recetas que se han surtido en los últimos 4 meses, del 29 de diciembre a el 29 de abril próximo pasado. Ahí tienen ustedes en un tema que ha generado, y que bueno, el revuelo en las redes sociales, pocos medios, ustedes lo saben, han retomado en la mañana el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leiva, desde luego, en las redes sociales también, etcétera. Por supuesto que ha cifrado, a ustedes les consta, en investigaciones de otros y en investigaciones propias, en revelaciones informativas que demuestran el impacto que ha tenido para con los ciudadanos, pues esta política desastrosa del gobierno federal. Ahí tienen un fracaso más del elefante blanco generado por la irresponsabilidad criminal de Andrés Manuel López Obrador.